Hola, bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Reasons. Y bueno, nada, nuestro primer invitado en este podcast es el padre Bernardo Estrada. ¿Cómo está, padre? Bienvenido y... Muchas gracias. Sí. No, con mucho gusto. Y bueno, yo quiero arrancar este podcast como finalicé el anterior, otro que hicimos con el padre Luis Miguel, porque hablamos un poco de la vida de Jesús y cómo la vida de Jesús se va llevando a la vida diaria. Y nos basamos mucho en su libro de entrevista a Jesucristo. Y el libro pues cierra, vamos a decir eso, o contempla y cierra pues esos años de predicación de nuestro Señor. Pero yo le tengo un reto, yo creo que un poco, no sé si más difícil, pero sí distinto. Y es hablar un poco de esa enseñanza de Jesús posterior a su muerte, ¿no? Y entonces yo le planteo, ¿por qué no arrancamos de la resurrección? O sea, ya después de que pues, Jesucristo cumple las escrituras y regresa y se produce la resurrección, em, ¿qué produce eso? O sea, eso, ¿qué produce en la humanidad? ¿Cómo se puede ver hoy en día el resultado de esa misión cumplida, vamos a llamarlo así? ¿Usted cómo lo ve? Sí, no, efectivamente, podríamos decir que la resurrección marca, diríamos, dos etapas en la historia de la humanidad. Nosotros normalmente, cuando hablamos de la cuenta también de los calendarios, ponemos el periodo antes de Cristo y después de Cristo. Pero el verdadero punto de inflexión de toda la historia de la humanidad es el momento de la resurrección de Jesucristo. Entonces, los apóstoles no pensaban que ese Jesucristo pudiera ser igual a Dios. Pero, en cierto modo, todo cambia con el evento de la resurrección. La resurrección es el momento en el que Jesús domina las fuerzas de la naturaleza y sobre todo las propias. Y entonces vuelve a la vida por su propio poder y no solo, ya vive para siempre. Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice que Jesús, una vez resucitado, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Eso padre, tiene... porque mucha gente lo dice, ¿no? Bueno, no fue el primero que resucitó, porque resulta que él resucitó a Lázaro y se involucró en esas cosas, pero usted ha dicho algo supremamente interesante, que es que él resucita por su propio poder, o sea, no es que alguien intercedió de cierta forma, sino que él lo hizo él mismo, Sí. ¿sí? Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Aunque lógicamente Pablo, cuando habla de la resurrección de Cristo, usa dos expresiones. Por una parte, el propio poder porque Jesús es Dios. Y luego también el poder del Padre y del Espíritu Santo que suscitan a Jesús. En realidad entramos allí en todo lo que es el misterio trinitario en el que no nos alargaremos en esta ocasión. Pero sin embargo sí, y la otra característica es, Jesús resucita, sabemos en el Evangelio hay tres personajes a los que les devuelve la vida, y no es el único. El profeta Eliseo resucita el hijo de una pobre señora viuda que no tenía nada en la vida sino aquel hijo, y él, muy lleno de compasión y lógicamente inspirado por Dios, devuelve a aquel hijo a la vida. Pero lo que sabemos de estos personajes es que después de haber resucitado han vuelto a morir como cualquier ser humano. Jesús no. Pablo nos dice, Jesús cuando resucita entra en el misterio de la misma vida divina. Y esa vida ya no se acaba. Jesús resucita para siempre. Y no solo, todavía mayor, el Señor nos da ese poder a nosotros de resucitar con Él y de vivir para siempre con Él. Ciertamente los apóstoles cuando están con Jesús se dan cuenta que están ante un personaje extraordinario. Eso es innegable. Pero al mismo tiempo, a ellos no se les podía pasar por la cabeza que aquel hombre que vivía con ellos pudiera ser igual al Dios de Israel. Esa es una reflexión que la Iglesia ha debido madurar durante siglos, porque así es. Ahora, ¿cuál es el primer
punto, digamos, la primera luz que se enciende en la línea de ese misterio, la resurrección. Efectivamente ellos decían, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, le está diciendo que es un personaje, o sea, unido a Dios como no había visto ninguno, pero decirle eres igual a Dios nunca se lo ha dicho tampoco, ¿cierto? Pero eso es un fenómeno que la iglesia irá madurando para llegar a comprender que ese Jesús que resucita por su propio poder es igual al Dios de Israel. Y que al mismo tiempo hay una tercera persona que es el Espíritu Santo. Es toda la reflexión del misterio trinitario que hace la Iglesia en los primeros siglos y que se cuaja en la definición dogmática del Concilio de Nicea, 325. O sea que nos damos cuenta, la Iglesia necesitó 300 años para formular de un modo claro el misterio, bueno, y luego con Constantinopla en el 381 completa con la divinidad del Espíritu Santo. Pero la Iglesia necesitó 3 siglos para formular con esa claridad el misterio de la intimidad de Dios, que no lo hubiéramos conocido siquiera si Cristo Jesús no nos lo hubiera revelado. O sea que eso también, los apóstoles en vida con Jesucristo van escuchando enseñanzas y revelaciones, pero no las entienden del todo. Ahí estará el proceso de reflexión y sobre todo el de iluminación del Espíritu Santo que les permitirá penetrar en los misterios y sobre todo en las palabras de Jesús. Entonces, la resurrección llega a ser el evento fundamental del cristianismo. Claro, cuando Pablo dice a los corintios que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil o vana, está diciendo una verdad muy profunda, porque es verdad. Pongamos un ejemplo. Bueno, sabemos, en la historia de la humanidad, como tú decías antes, Gerardo, hay muchas personas de las que se ha hablado de resurrección y de volver a la vida. Claro, habrá que ver cuántas de esas se pueden verificar. Ahora, muchos fundadores de religiones, cuando empiezan, digamos, su predicación o su anuncio, dicen que vienen de parte de Dios. Pero no basta decir que se viene de parte de Dios, hay que demostrarlo. En realidad, el único personaje en la historia de la humanidad que ha demostrado que viene de parte de Dios es Jesús, porque no hay nadie que haya podido resucitar por su propia fuerza, por su propia iniciativa, y que haya vuelto a la vida y viva para siempre. Y además, una de las cosas que más sorprende, aunque a veces los seres humanos nos acostumbramos a todo, es el hecho de que los cristianos veneramos un sepulcro vacío. Y lo sabemos, porque Jesús resucitado ha tomado también su naturaleza humana, aquella que murió, ¿cierto? La ha hecho volver a la vida y con esa misma vida está ahora a la derecha del Padre.